La rutina que no era una tarde nublada en las afueras de Dallas, Texas. El aire estaba cargado de anticipación mientras el oficial Rick Daniels, un veterano experimentado del Departamento de Policía de Dallas, escaneaba las tranquilas calles. Daniels era una presencia formidable en la fuerza. Su complexión musculosa, mirada aguda y actitud de mediodía lo hacían un oficial respetado y a veces temido. A su lado, Sadis, compañero trabajador, el oficial Mick O'Hara, un rostro fresco con una actitud audaz. Ansioso por impresionar y mostrar su medalla, O'Hara tomó cada turno como una prueba de su resistencia y determinación. El par fue asignado para patrullar una mezcla de vecindarios suburbanos y tramos de Open Road que conducen al corazón de la ciudad. En los 15 años de Daniel, en la fuerza, se había encontrado con todo tipo de conductor, desde el ejecutivo de negocios apresurado hasta el padre distraído. Las paradas de tráfico eran generalmente mundanas, predecibles asuntos que, aunque ocasionalmente tensos, rara vez representaban un verdadero desafío para alguien tan experimentado como él hoy. Sin embargo, estaba a punto de poner a prueba no solo sus instintos, sino también su comprensión del respeto, el poder y la humildad de una manera que nunca podría haber anticipado. Como lo eran. Daniel completó un circuito alrededor de una zona residencial tranquila. La atención de Daniel se vio atraída por un elegante sedan negro que pronto los pasó. El vehículo no iba a toda velocidad por la carretera, pero estaba ligeramente por encima del límite de velocidad de la calle, lo suficiente como para levantar una ceja. Daniels golpeó su dedo en el tablero para hacerle una señal a O'Hara. El novato se apresuró a captar la señal y miró la lectura del velocímetro en el coche patrulla. Parece que tenemos un speedster, comentó Daniels con una leve sonrisa. Encendiendo las sirenas, el sedan disminuyó la velocidad rápidamente y se deslizó hacia el arcén sin una pizca de resistencia. Parecía ser una parada de libro de texto, precisamente el tipo de situación que Daniels podía manejar mientras dormía. Cuando se detuvieron detrás del cartel, Daniels pudo ver la silueta de una mujer en el asiento del conductor, sentada con un aire imperturbable que encontró peculiar. La mayoría de los conductores mostraban al menos un toque de agitación cuando los detenía la policía, pero la postura de esta mujer exudaba un tipo de confianza que no había encontrado antes. Con un guiño a O'Hara, Daniel salió ajustándose su cinturón de herramientas y poniéndose un par de guantes negros, más por costumbre que por necesidad. Al acercarse al vehículo, Daniels se fijó en los detalles. El sedán negro estaba impecablemente limpio, reluciente incluso bajo el cielo nublado. Cuando llegó a la ventanilla del lado del conductor, bajó suavemente, revelando a la mujer con piel oscura intensa, rasgos llamativos y una intensidad tranquila en su mirada. Vestía un blazer negro a medida sobre una blusa blanca, su cabello recogido en un estilo que complementaba su aire de autoridad tranquila. Daniels sintió un fugaz momento de sorpresa. Su atuendo y comportamiento no eran lo que esperaba encontrar en alguien cometiendo una infracción de tráfico menor. Desestimando su curiosidad, se calmó y adoptó su tono habitual sin tonterías. Buenas tardes, señora, saludó su voz firme. Licencia y registro, por favor. Sin romper el contacto visual, la mujer le entregó sus documentos. Su mirada no era desafiante ni sumisa, sino nivelada, directa y firme. Daniels se encontró momentáneamente fuera de equilibrio bajo su mirada intensa. Esta no era la expresión de un conductor típico, simplemente se detuvo al costado de la carretera. Sin embargo, miró la licencia y leyó su nombre en voz alta. Jessica Walton, murmuró mirando a su profesión listada: administradora pública. Era un título que había visto antes, a menudo asociado a personas con trabajos de oficina del tipo que rara vez entendían las demandas y presiones del trabajo policial, o por eso pensó que estaba yendo un poco más allá del límite. Señorita Walton, comentó con un ligero filo en su voz mientras le devolvía su licencia con un poco de prisa. ¿Somos? Jessica arqueó una ceja ante su tono, pero su voz permaneció tranquila, sin expresión. En realidad, oficial Daniels, voy camino a una reunión importante. Sin embargo, creo que hay una conversación más grande aquí que simplemente alimentar el pulso de Daniel, acelerar su irritación burbujeando justo debajo de la superficie, su compostura bordeando la línea de la asertividad. No le sentó bien. La gente normalmente intenta explicarse, disculparse o al menos ofrecer una razón para su prisa. La respuesta de Jessica parecía casi se han establecido límites de velocidad desafiantes para la seguridad de todos, mamá, respondió bruscamente, incluso para aquellos que se dirigían a una reunión. Ahora, ¿a dónde exactamente te diriges con tanta prisa? La mirada de Jessica no vaciló, pero hubo un destello de algo en sus ojos, algo casi divertido en el centro de Dallas. Si debes saberlo, respondió suavemente, pero antes de continuar, apreciaría si pudiéramos mantener esta interacción respetuosa. La solicitud inesperada aterrizó en Daniels como un puñetazo. El respeto era algo que exigía, no algo que los conductores detenidos por infracciones menores pudieran esperar recibir a cambio. Su agarre se apretó alrededor de sus papeles de registro. La ligera tensión en su mandíbula estaba creciendo. O'Hara, que había estado apoyado contra el lado del pasajero del auto de policía, dio un paso adelante con los brazos cruzados, una leve sonrisa jugando en sus labios. Mira, O'Hara intervino con su tono ligeramente condescendiente.
Es nuestro trabajo mantener estas carreteras seguras. La conducción imprudente no es exactamente un buen ejemplo, especialmente para alguien que trabaja en la administración pública. El rostro de Jessica se endureció ligeramente. Su calma anterior estaba dando paso a una calma. Resolvió que ninguno de los oficiales lo reconoció como una advertencia. Dejó que un breve silencio flotara en el aire. Sus ojos se encontraron con los de O'Hara con una mirada que transmitía mucho más de lo que las palabras podían transmitir. El novato se movió bajo su mirada. La sonrisa burlona se deslizó de su rostro cuando se dio cuenta de que calculó mal su comportamiento. Oficiales, dijo finalmente. Su tono fue medido. Respeto el trabajo que hacen y entiendo el valor de hacer cumplir la ley, pero hay una línea entre defender la autoridad y abusar de ella. Daniels sintió que la tensión subía a otro nivel. La autoridad no era una cuestión de negociación, era absoluta en su mente. No había lugar para declaraciones tan matizadas. Señorita Walton, comenzó con su voz firme pero erizada de irritación apenas contenida. No estamos aquí para debatir sobre la autoridad. Estamos aquí para asegurarnos de que todos obedezcan la ley. Jessica dejó escapar un suspiro, eligiendo claramente sus siguientes palabras con cuidado. Tal vez valga la pena reconsiderar lo que piensas. Autoridad, parece que dijo con calma. Su voz tenía un peso que dejó a los oficiales momentáneamente en silencio. El silencio era cargado y Daniels se encontró en una rara pérdida de palabras. Ya no era una simple parada de tráfico, era un choque de suposiciones tácitas, uno que no estaba seguro de cómo manejar. Mientras tanto, Jessica lo observaba con una mirada que tenía una mezcla de comprensión y determinación que él encontró profundamente inquietante. Mientras caminaba de regreso al coche patrulla para revisar su información, miró a O'Hara, quien se encogió de hombros un poco inseguro. Esto se estaba convirtiendo en todo menos en una rutina. Profundizando más en el coche patrulla, el oficial Daniels se deslizó en el asiento del conductor, su mente corría con frustración y un matiz de intriga. Había detenido a innumerables conductores por exceso de velocidad e infracciones menores, pero este encuentro se sintió diferente. La actitud tranquila de Jessica Walton lo había inquietado de maneras que no esperaba. No era típico que alguien lo mirara a los ojos con tanta firmeza, que se mantuviera firme con tal aplomo que era casi como si no tuviera nada que demostrar, una noción que se comparaba con la necesidad instintiva de control y respeto de Daniel a su lado. El oficial O'Hara estaba desplazándose por una base de datos en la computadora portátil del auto, su mandíbula estaba apretado mientras escribía. Veamos qué tiene la señorita High and Mighty Walton en sus registros, murmuró en voz baja, lanzando una mirada de reojo a Daniels. Podía decir que Daniels también estaba irritado, aunque el oficial mayor lo ocultó bien detrás de su expresión severa. Revise sus antecedentes a fondo, respondió Daniels, cruzando los brazos y mirando por el parabrisas del lado negro estacionado justo delante. Quiero saber quién es, qué está tramando y por qué cree que puede hablarnos así. O'Hara hizo clic en varias pantallas, obteniendo información relacionada con el número de licencia de conducir de Jessica. El novato frunció el ceño cuando la búsqueda inicial arrojó poco más allá de los detalles estándar, sin antecedentes penales, un historial de manejo impecable y empleo listado como administrador público, pero algo sobre la simplicidad de su perfil lo hizo detenerse. Por Rick, O'Hara dijo inclinándose más cerca de la pantalla, tiene un historial inusualmente limpio. Sin multas, sin infracciones, nada de nada. Es como una ciudadana modelo. Daniels levantó una ceja, pero no le impresionó. Así es como se ven todas en el papel. Mike indaga un poco más a menudo. Las historias reales están en la letra pequeña. Estaba seguro de que tenía que haber algo en ella. No iba a dejarse engañar por un conductor que se atreviera a desafiar sutilmente su autoridad. O'Hara asintió y amplió la búsqueda. Obtuvo datos sobre su historial laboral, residencia y registro del vehículo. Buscó y luego se detuvo. Su rostro cambió a uno de confusión mientras miraba la pantalla. Daniels notó de inmediato lo que preguntó Daniels. Su curiosidad se disparó. O'Hara levantó la vista con la boca ligeramente abierta por la incredulidad. Rick, creo que estamos tratando con alguien mucho más alto de lo que pensábamos. Jessica Walton no es solo una administradora pública. Es la subdirectora entrante de operaciones de todo el Departamento de Policía de Dallas. Es esencialmente nuestra nueva jefa, o al menos comenzará la semana que viene. El corazón de Daniel dio un vuelco. Se tomó un momento para procesar lo que O'Hara acababa de decir. No era una burócrata corporativa a la que habían detenido. Jessica Walton pronto sería una de las funcionarias de más alto rango en el Departamento de Policía de Dallas. Su mente corría, recalibrando su comprensión de la situación. Esta mujer sentada en el asiento negro se acercó y pronto tendría la autoridad para supervisar no solo a él, sino a todos en el departamento, incluidos sus supervisores inmediatos.
Se tragó con fuerza la realidad que se hundía con cada segundo que pasaba. Este encuentro que había comenzado con el tono autoritario habitual se había transformado de repente en algo mucho más delicado. Miró a O'Hara, cuyo rostro reflejaba su propia sorpresa. Podríamos haber llevado esto demasiado lejos. O'Hara susurró con una voz apenas audible. No nos dijo exactamente quién era. Daniel negó con la cabeza. Sus pensamientos corrían. Sentía el peso de sus acciones en los últimos minutos presionándolo. Ella le había dado pistas sutiles, le había pedido respeto en un tono sereno y firme, pero había estado demasiado atrapado en su papel para reconocerlos en su mente. La autoridad era una calle de un solo sentido. Él tenía el control y los ciudadanos obedecían. Ahora bien, sin embargo, esa creencia se sentía endeble y por primera vez en años sintió que su autoridad vacilaba. Está bien, dijo Daniel finalmente rompiendo el silencio. Su voz más baja. No empeore esto. Ella no sabe. Lo descubrimos, así que mantengámoslo profesional de ahora en adelante. Emitimos una advertencia y la dejamos ir. O'Hara agregó el alivio evidente en sus ojos, pero cuando Daniels alcanzó la manija de la puerta para salir, hizo una pausa. Un pensamiento incómodo se abrió camino en su mente. ¿Y si ella ya sabía que habían descubierto su identidad? Las personas en su posición no suben de rango siendo inconscientes. Eran observadores estratégicos y rápidos para leer una habitación. Sus respuestas compuestas anteriores de repente adquirieron una nueva luz. ¿Las había estado probando todo el tiempo esperando ver cómo manejaban la situación? Decidido a mantener la compostura, Daniels cuadró los hombros y salió del coche patrulla haciendo un gesto para que O'Hara lo siguiera. Juntos se acercaron al lado de Jessica con un aire de calma forzada. Jessica los miró a través del espejo retrovisor. Su expresión era neutral pero de alguna manera sabía, como si hubiera anticipado este momento cuando Daniels llegó a su ventana, se aclaró la garganta eligiendo sus palabras con cuidado. Señorita Walton, comenzó más suave esta vez. He revisado todo y considerando su historial limpio, me inclino a emitir una advertencia. Jessica asintió con la mirada firme. Gracias, oficial Daniels. Lo aprecio, respondió su tono educado pero distante. Su moderación se sintió poderosa, nunca había usado su posición para influir en ellos, eligió en cambio dejar que la situación se desarrollara naturalmente. La tranquila fuerza en su voz decía mucho y Daniels no pudo evitar respetarla aún más. Justo cuando pensaba que la interacción estaba concluyendo, Jessica se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada se fijó en Daniels con una intensidad penetrante. Si se me permite, oficial Daniels, comenzó lentamente, me gustaría ofrecer un poco de consejo, ya ves la autoridad que tenemos como oficiales. Es un privilegio, no un escudo, es una responsabilidad que requiere tanto discernimiento como moderación. Daniels sintió el impacto de sus palabras, cada una golpeando con un peso que no había anticipado. Había sido un oficial durante años, familiarizado con la sobreconducta y profesionalismo, pero esto era diferente, no era un módulo de entrenamiento abstracto, era una lección visceral real que venía de alguien que había visto las consecuencias de la autoridad sin control. Jessica continuó con su voz firme, habrá momentos en que la placa nos haga sentir invencibles, pero es fundamental que recordemos a las personas detrás de las infracciones, los individuos detrás de los uniformes. La autoridad no significa poder absoluto, significa equilibrio, responsabilidad y respeto. O'Hara se movió incómodamente a su lado, pero Daniels no podía apartar la mirada de Jessica. Sus palabras fueron más que un comentario pasajero, fueron un recordatorio, un duelo tácito y un desafío, y, quizás lo más humillante de todo, fueron dichas sin malicia ni superioridad. Jessica Walton no estaba haciendo alarde de su posición, simplemente estaba ofreciendo insight, uno que se dio cuenta de que necesitaba desesperadamente para respirar profundamente. Daniels asintió con un destello de humildad en su mirada. Gracias, señorita Walton, lo tendré en cuenta. Se las arregló para decir con voz firme, pero con una vulnerabilidad desconocida. No había esperado esto cuando la detuvo, pero de alguna manera sabía que este momento se quedaría con él mucho más tiempo que cualquier parada de rutina. Jessica asintió levemente como si entendiera la gravedad de lo que acababa de suceder. Lo agradezco, oficial Daniels, todos tenemos un papel que desempeñar y a veces los gestos más pequeños tienen el mayor impacto. Con eso miró su reloj, una indicación sutil de que necesitaba irse. Daniels dio un paso atrás indicándole a O'Hara que regresara al auto patrulla, mientras Jessica regresaba a la carretera y continuaba su camino. Daniels sintió una extraña mezcla de alivio, respeto e introspección. Había comenzado el día esperando otro turno de rutina, otra serie de encuentros predecibles, pero en el lapso de unos minutos, todo había cambiado. Ahora entendía que el respeto iba en ambos sentidos y que la verdadera autoridad provenía de la humildad y la autoconciencia. En el auto, O'Hara Daniels se quedó en silencio procesando el giro inesperado de los acontecimientos. Echó una última mirada hacia la carretera donde había desaparecido el coche de Jessica Walton. Un pequeño pero respetuoso asentimiento en su dirección.
Sabía que este sería uno de esos momentos decisivos. Uno que llevaba consigo como recordatorio del verdadero significado de la autoridad. Un cambio de perspectiva cuando el oficial Daniels se sentó en el coche patrulla. El zumbido rítmico del motor se mezcló con el suave y constante sonido de su propia respiración. El mundo exterior seguía como de costumbre. Los coches pasaban zumbando y la gente seguía con sus vidas, pero para Daniels nada parecía rutinario. Las palabras de Jessica Walton resonaban en su mente inquietándolo de una manera que no podía quitarse de encima fácilmente. Era más que una advertencia, era un desafío directo a sus creencias fundamentales y a cómo llevaba a cabo su papel a su lado. O'Hara estaba inusualmente tranquilo mirando por la ventana con los brazos cruzados, claramente perdido en sus pensamientos por primera vez en años. Daniels sintió como si estuviera experimentando una forma de duda sobre sí mismo. Este sentimiento era extraño como una picazón debajo de su piel que no podía alcanzar. Se movió en su asiento, frotándose las palmas de las manos mientras recordaba momentos a lo largo de su carrera cuando ejercía su autoridad con una firmeza que rayaba en la intimidación. Años de imponer el orden para reforzar su poder habían solidificado su identidad como el tipo de oficial con el que la gente no se metía. El respeto que él había pensado era algo que se ganaba a través de la autoridad y el control, pero las palabras de Jessica Walton eran como grietas en una base que alguna vez creyó irrompible. Daniel miró a O'Hara, que todavía estaba mirando por la ventana. El novato había estado en silencio desde su encuentro con Jessica, y Daniels sabía que él también estaba luchando con las implicaciones. O'Hara era joven, ambicioso y lleno de energía, cualidades que Daniels alguna vez tuvo. En el novato, la determinación vio una versión de su yo más joven, un Daniels más joven que había cargado contra su carrera con una creencia inquebrantable en hacer cumplir la ley, viéndose a sí mismo como un defensor del orden, pero ahora, después de años de trabajar en el campo, podía sentir el peso de sus decisiones profesionales sobre él. ¿Está bien?, preguntó Daniels rompiendo el silencio. O'Hara lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y comprensión. Idea, creo que sí. Es solo que nunca había pensado en la insignia de esa manera antes. Esa mujer, la señorita Walton, ni siquiera es oficialmente nuestra superiora todavía, pero sentí que era como si hubiera hecho algo mal. Hizo una pausa y luego agregó, ¿crees que se refería a todo eso sobre respeto y autoridad? Daniels asintió eligiendo sus palabras con cuidado. Es una píldora difícil de tragar, Mike, pero creo que lo hizo. Creo que quería que viéramos que la insignia es más que una licencia para controlar a las personas. Es una responsabilidad servirlas. Suspiró. Las palabras lo dejaron con un peso casi físico. No es algo que te enseñen en el entrenamiento. Las palabras quedaron pesadas en el aire. O'Haris parecía estar procesándolas. Asintió lentamente mientras miraba hacia atrás por la ventana. Daniel cambió su enfoque de nuevo a la carretera. Su mente se desvió hacia un recuerdo de hace unos años, un momento en el que no había pensado en años. Había sido una noche tarde en el sur de Dallas, y detuvo a un joven que apenas había salido de su adolescencia, y que había estado conduciendo de manera errática. Daniels recordó la ira cruda y el miedo en los ojos del joven cuando salió de su auto, las manos temblaban visiblemente. El oficial que había sido entonces había desestimado esas emociones, concentrándose únicamente en imponer el orden y hacer un ejemplo de él. El joven había rogado explicando que se apresuraba al hospital donde su madre estaba en estado crítico, pero Daniels, endurecido por años de seguir las reglas y el control, había ignorado sus súplicas y lo arrestó por conducir imprudentemente. En ese momento, Daniels no había visto al joven como un ser humano con una historia y luchas propias, lo había visto simplemente como otra estadística, otro delincuente para agregar a la lista. Daniels no había peleado esa noche desde entonces, pero ahora, bajo el peso de las palabras de Jessica Walton, sintió una profunda punzada de arrepentimiento por primera vez. Se preguntó cuántas personas, si no hubiera entendido cuántas veces había dejado que su necesidad de control eclipsara su responsabilidad de servir con compasión. Bajó la mirada a sus manos, manos que habían escrito innumerables multas, esposado innumerables muñecas, pero rara vez extendían una mano amiga. La insignia en su pecho de repente se sintió más pesada de lo habitual. Ya no era un simple emblema, sino un recordatorio de la confianza depositada en él por el público y la responsabilidad que venía con ella. Cuando levantó la vista, Daniels notó una multitud que se reunía afuera de una tienda de comestibles cercana. Sus instintos se activaron y encendió el motor, dirigiéndose hacia el pequeño estacionamiento. Oh, Hara. Inmediatamente se animó al sentir el cambio de energía. ¿Qué está pasando allí? O'Hara preguntó inclinándose hacia adelante. Averigüémoslo. Daniels respondió, deteniendo el auto justo en el borde del estacionamiento. Cuando salieron del auto, la escena rápidamente se volvió clara. Un adolescente había sido atrapado robando en una tienda agarrando una pequeña bolsa de bocadillos y visiblemente aterrorizado.
El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad con una mirada severa, sostuvo el brazo del niño con un fuerte agarre. Algunos transeúntes habían reunido susurrando entre ellos. Daniels se acercó a la escena, su instinto habitual tomar el control surgiendo dentro de él, pero esta vez una pizca de moderación lo detuvo. Observó por un momento, observando la expresión ansiosa del chico, la forma en que sus manos temblaban mientras agarraba la bolsa de bocadillos. El oficial, el dueño de la tienda, llamó al ver a Daniels: atrapé a este chico tratando de robar en mi tienda, necesita que le enseñen una lección. Daniels miró al chico, que no podía tener más de 15 años, su ropa estaba gastada, sus zapatos rayados, y su rostro estaba lleno de miedo y culpa. Daniels recordó las palabras de Jessica Walton: autoridad no significa poder absoluto, significa equilibrio, responsabilidad y respeto. Respiró hondo para calmarse, obligándose a ver la situación desde un ángulo diferente. Hablemos un minuto, Daniel, dijo su voz tranquila pero firme. Le pidió gentilmente al dueño de la tienda que soltara el brazo del chico, luego se arrodilló para encontrarse con la mirada del chico. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja Marcus. El chico susurró mirando hacia abajo. Está bien, Marcus, ¿por qué tomaste esos bocadillos? Daniels hizo un gesto hacia los bocadillos. Marcus dudó mirando a Daniels con ojos inseguros. Yo, mi hermana pequeña, ella tiene hambre, y no tenemos comida en casa. Su voz se quebró un poco, y Daniels sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Tomando una respiración profunda, Daniels miró al dueño de la tienda. Señor, entiendo que esté frustrado, pero tal vez haya una mejor manera de manejar esto. El chico cometió un error, pero tal vez necesite nuestra ayuda más que un castigo. El dueño de la tienda parecía listo para discutir, pero se contuvo notando la seriedad en el tono de Daniel K. Daniels metió la mano en su bolsillo sacando algunos billetes. Aquí, dijo entregándoselos al dueño de la tienda, esto debería cubrir los bocadillos. Llamémoslo una experiencia de aprendizaje para Marcus, una que no olvidará, pero también recordemos que a veces las personas actúan por desesperación, no por malicia. El dueño de la tienda se quejó pero asintió guardando el efectivo en el bolsillo. Daniels se volvió hacia Marcus colocando una mano suave sobre su hombro. Marcus, no estás en problemas, pero quiero que entiendas que hay mejores formas de actuar. Pide ayuda la próxima vez, encuentra a alguien en quien confíes, no vuelvas a recorrer este camino. Marcus asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, señor, susurró mientras Daniels y O'Hara caminaban de regreso al coche patrulla. Una ola de alivio inesperado lo invadió, se sintió como si acabara de cruzar un umbral invisible, uno en cuyo borde había estado parado durante años sin darse cuenta. Las palabras de Jessica Walton le habían abierto los ojos a una nueva dimensión de su trabajo, uno donde la compasión y la responsabilidad podían coexistir con la autoridad. O'Hara miró a Daniels con un dejo de admiración en sus ojos. No esperaba que admitiera el antiguo. Tú habría manejado eso de manera muy diferente. Daniels se rió suavemente, la tensión en sus hombros finalmente se alivió. El antiguo: yo sí, pero tal vez sea hora de comenzar a ver las cosas de manera diferente. No se trata de control, Mike, se trata de hacer una diferencia real, y a veces esa diferencia comienza con cómo tratamos a las personas cuando están en su punto más bajo. Mientras se alejaban de la tienda de comestibles, Daniels sintió una tranquila sensación de un propósito se apoderó de él, del tipo que no había sentido en años. Sabía que todavía había trabajo por hacer, aún desafíos que enfrentar, pero por primera vez entendió que la autoridad no se trataba de poder, se trataba de servicio, y tal vez, solo tal vez, esa era una lección. Finalmente estaba listo para abrazar a un nuevo líder en la sala. Había pasado una semana desde la parada de tráfico que había sacudido al oficial Rick Daniels hasta sus cimientos. Aunque se sintió como una vida, el encuentro con Jessica Walton no solo había sido una destrucción momentánea en su rutina, había desencadenado un cambio en cómo se veía a sí mismo como oficial, un protector e incluso un ser humano. En su carrera, Daniels se había acostumbrado a ver a las personas en tonos de culpa e inocencia, bien y mal, pero en los días posteriores a su conversación con Jessica, comenzó a reconocer los muchos tonos de gris que existían entre esos extremos. Cuando entró al precinto esa mañana, Daniels sintió una inusual sensación de anticipación. Hoy era la presentación oficial de la subdirectora Jessica Walton al departamento. Su papel como subdirectora de operaciones la convertía en una de las oficiales de más alto rango. Los rumores ya habían circulado sobre su reputación de implementar cambios en todos los departamentos que alguna vez dirigió. Algunos oficiales la habían conocido antes, pero la mayoría aún no. Daniels solo sabía una cosa con certeza: la mujer que estaba a punto de ingresar a su departamento no era del tipo que tolera la incompetencia o la arrogancia a la ligera. O'Hara lo alcanzó en el pasillo, una mirada de emoción y aprensión en sus ojos. ¿Crees que nos reconocerá?, preguntó O'Hara mirando de reojo a Daniels. Daniels se encogió de hombros. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. Yo diría que es una gran posibilidad, respondió manteniendo la voz baja, pero eso no es malo. Este es un nuevo capítulo, Mike, no solo para ella, sino también para nosotros. Cuando entraron en la sala de reuniones, Daniels se sentó cerca de la parte de atrás, prefiriendo observar la escena. La sala zumbaba de anticipación.
Los oficiales murmuraban en voces bajas mientras esperaban la llegada de su nuevo subdirector. Los oficiales más jóvenes susurraban sobre sus logros, su reputación de responsabilizar a las personas, mientras que el mayor especulaba sobre los cambios que podría traer. La puerta se abrió y Jessica Walton entró exudando la misma autoridad tranquila que Daniels había encontrado en la carretera. Su presencia dominaba la habitación. Su mirada recorría a los oficiales reunidos con una mezcla de profesionalismo y calidez. Estaba vestida con su uniforme, la insignia plateada pulida en su pecho brillaba bajo las luces fluorescentes. Su presencia era poderosa y estable como si fuera una fuerza de la naturaleza contenida dentro de un marco disciplinado. Jessica no perdió el tiempo y se acercó al frente de la sala con una postura tranquila y segura. Se aclaró la garganta. Su voz cortó el humo de la sala mientras se dirigía a los oficiales reunidos. Buenos días a todos, comenzó. Su voz firme y clara. Es un honor para mí estar aquí hoy como su nueva subdirectora de operaciones. Como muchos de ustedes saben, he pasado mi carrera abogando por el equilibrio entre la aplicación de la ley y el compromiso comunitario. La insignia que usamos representa tanto la autoridad como la confianza y el mantenimiento de esa confianza. Es tan importante como defender la ley. Daniels sintió una punzada de reconocimiento en sus palabras. Había escuchado sentimientos similares de ella antes, pero esta vez fue más que un recordatorio, fue una declaración de misión. Jessica continuó su mirada recorriendo la habitación descansando brevemente en él antes de seguir adelante. El cambio no es fácil, continuó, y no fingiré que los ajustes que hagamos juntos serán simples, pero creo que nuestro departamento tiene la fuerza, la voluntad y el corazón para ser un ejemplo para la aplicación de la ley en todo el país. Sus ojos se encontraron con Daniels nuevamente, esta vez con un asentimiento de SL, reconociendo su historia compartida. Una oleada de orgullo surgió dentro de él, no por sí mismo, sino por la oportunidad de ser parte de algo más grande, algo transformador. Por primera vez en años, Daniels sintió que su propósito se alineaba con la misión del departamento de una manera que iba más allá de simplemente hacer cumplir las reglas. Mientras ella terminaba su presentación, la sala estalló en aplausos. Los oficiales intercambiando miradas, algunos visiblemente conmovidos, otros intrigados, y algunos escépticos. Daniels sintió que el aire cambiaba con un nuevo respeto por ella, pero también sabía ese respeto tenía que ganarse en la práctica, no solo en discursos. Después de la reunión, el oficial se demoró para presentarse. Algunos ansiosos por causar una impresión positiva en su nuevo líder. Daniels esperó y observó desde el costado mientras intercambiaba apretones de manos firmes y asentimientos educados con los miembros de su nuevo equipo. Finalmente, cuando la multitud disminuyó, Jessica se giró y se dirigió hacia él. Sus ojos eran cálidos pero evaluativos. El oficial Daniels saludó. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. El subdirector Walton respondió ofreciendo un respeto. No era la formalidad. Se sentía extraño entre ellos después de su encuentro anterior, pero Daniels sabía que sus posiciones ahora lo exigían. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera al alcance del oído. Me alegro de verte aquí hoy, dijo con voz más suave. No estaba seguro de cómo te sentaría nuestra conversación de la semana pasada, pero me complace ver que parece haber provocado alguna reflexión. Daniels vaciló, pero luego asintió. Sintió una sensación de honestidad brotar dentro de él. Me hizo pensar, señora. No negaré que he estado en esta línea de trabajo durante mucho tiempo y, a veces, olvidas por qué comenzaste. En primer lugar, tus palabras me recordaron que este trabajo implica más que simplemente hacer cumplir la ley. Se trata de servir a las personas y eso incluye comprenderlas. La expresión de Jessica se suavizó. Una calidez genuina en sus ojos lo sorprendió. Ese es exactamente el tipo de actitud que necesitamos aquí. Oficial Daniels, puedo decir que tienes un buen corazón y un fuerte sentido del deber, pero también he visto cómo la experiencia a veces puede limitar nuestro enfoque. Espero que podamos ampliar ese enfoque juntos, no solo para nosotros sino para las personas a las que servimos. Sus palabras tocaron una fibra profunda en él. Se sintió humilde e inspirado, como si lo estuviera invitando a unirse a ella en un viaje que no había anticipado. Daniels se aclaró la garganta. Su voz firme pero lleno de gratitud. Gracias, subdirector, me gustaría ser parte de ese cambio. Para ser honesto, no me di cuenta de lo mucho que me había alejado de lo que significa ser un servidor del pueblo, pero estoy listo para ponerme a trabajar. Solo déjame saber por dónde empezar. Jessica sonrió asintiendo con aprobación. Ya estás en el camino correcto, oficial Daniels. El crecimiento no ocurre de la noche a la mañana, y no se trata de perfección, se trata de persistencia, autorreflexión y empatía. Creo en liderar con el ejemplo y quiero que nuestro departamento establezca un estándar no solo en nuestra ciudad, sino a nivel nacional. Mientras continuaban hablando, Daniels sintió que sus ansiedades anteriores se disolvían reemplazadas por un sentido de propósito que no había sentido en años. Vio en Jessica una líder que entendía el peso de la autoridad, pero también respetaba sus límites. No
Tenía miedo de pedir un cambio para oponerse a la complacencia y exigirse a sí misma y a los demás un estándar más alto justo cuando estaban terminando O'Hara. Se acercó a él expresión respetuosa pero curiosa. Jessica volvió su atención hacia él extendiendo su mano con la misma mirada firme que le había dado a Daniels. El oficial O'Hara lo saludó con su tono de bienvenida. Es un placer conocerte, espero que podamos trabajar juntos para sacar lo mejor de cada uno y en este departamento O'Hara. Asintió con la voz respetuosamente. Gracias señora, he escuchado mucho sobre su enfoque, y creo que es lo que necesitamos, espero aprender de usted. La sonrisa de Jessica se ensanchó un poco. Bueno, entonces esperaré verlos a ambos liderando con el ejemplo. Somos un equipo, y nos levantamos o caemos juntos. Recuerda que el respeto no es solo una formalidad, es la base de la confianza y la confianza es la piedra angular de nuestro papel en la comunidad. Mientras se giraba para hablar con otro grupo de oficiales, Daniels y O'Hara intercambiaron una mirada. Los ojos del novato reflejaban una determinación recién descubierta, y Daniels sintió una oleada de orgullo por el joven oficial al que estaba asesorando en el liderazgo de Jessica. Daniel vio una oportunidad de reconstruir no solo su enfoque de la aplicación de la ley, sino también su sentido de propósito. Juntos, Daniels y O'Hara caminaron de regreso hacia su patrulla, un entendimiento tranquilo entre ellos. Sabían que el camino por delante sería desafiante, lleno de momentos en los que su compromiso con esta nueva visión se pondría a prueba. Pero mientras Daniels miraba el horizonte de la ciudad, una sensación de optimismo lo llenó en su mente. Imaginó un Dallas donde el departamento de policía no era solo un símbolo de autoridad, sino un faro de respeto y empatía, y mientras estaba sentado detrás de un volante listo para reanudar su turno, supo que esta vez estaba realmente listo para el trabajo que lo esperaba por primera vez en su carrera. Daniels no solo se sentía como un agente de la ley, se sentía como un guardián, un protector de su comunidad y un humilde servidor de la justicia, y tenía que agradecerle a Jessica Walton por esas pruebas en el campo. El oficial Rick Daniels agarró el volante de su patrulla, su mente alerta pero tranquila, una mezcla de concentración que no había sentido en años. Después de su conversación con la subdirectora Jessica Walton esa mañana, sintió un cambio innegable en la forma en que abordaba sus deberes, pero la verdadera prueba de este cambio estaba a la vuelta de la esquina hoy. Estaba patrullando un vecindario bullicioso en el sur de Dallas, un área donde las tensiones podían aumentar y donde la policía a menudo se encontraba con sospecha y frustración mientras conducía por la calle principal. Su radio crepitó con una llamada de despacho. Se había informado de un disturbio cerca de una pequeña franja de negocios. Un grupo de adolescentes merodeando y causando problemas fuera de una popular tienda de conveniencia. Daniels intercambió una mirada con O'Hara, que estaba sentado a su lado, y ambos reconocieron las expectativas habituales en el pasado. Daniels podría haber abordado esta llamada con mano dura, afirmando la autoridad primero y haciendo preguntas después, pero esta vez decidió abordar la situación de manera diferente, recordando las palabras de Jessica sobre la importancia del respeto y la empatía. Está bien, Mike, dijo Daniel ajustándose el sombrero, manejemos esto con cuidado, no sabemos qué está pasando con esos niños, así que mantengamos la calma y el respeto. Escuchemos antes de actuar. O'Hara asintió con la cabeza, su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y respeto. Desde la llegada de Jessica había notado un cambio en el enfoque de Daniel, y quería ver cómo se desarrollaba. Cuando llegaron a la tienda, Daniel vio a un grupo de 5 adolescentes apiñados. Su lenguaje corporal, una mezcla de desafío e inquietud, estaban vestidos casualmente, cada uno con su propio estilo, algunos riendo nerviosamente, otros mirando a los oficiales con ojos cautelosos. Daniel salió del auto moviéndose lentamente y manteniendo sus manos visibles, una señal de confianza pero poderosa. Podía sentir el peso de la presencia de Jessica, no físicamente sino mentalmente, como si estuviera mirando, evaluando cada uno de sus movimientos. Tomó una respiración tranquilizadora, dejando de lado su necesidad instintiva de tomar el control inmediato. Esto se trataba de escuchar, no de dominar. Gente de la tarde, gritó con voz tranquila y firme. Los adolescentes se movieron incómodos, mirándose unos a otros mientras se acercaba. ¿Cuál es el problema, oficial? Uno de ellos, un chico alto con una sudadera negra, preguntó cruzando los brazos a la defensiva. Daniels ofreció una pequeña sonrisa cautivadora. No hay problema, realmente recibimos una llamada de que había algunos problemas aquí, así que solo quería registrarme. Mira, si todo está bien. El chico arqueó una ceja, claramente sorprendido por el tono del oficial. En su experiencia, la policía usualmente gritaba órdenes, tratándolo a él y a sus amigos como alborotadores antes de siquiera entender la situación. El enfoque tranquilo de Daniel lo tomó por sorpresa. No hay problemas aquí. Otro chico levantó a este más bajo con una gorra baja hasta los ojos. Solo estamos pasando el rato sin molestar a nadie. Daniels asintió manteniendo su postura relajada. Yo en eso, y no estoy aquí para evitar que pases el rato, solo necesito asegurarme de que todos estén a salvo, incluidos ustedes. La gente a veces malinterpreta grupos como el tuyo. Ven a un grupo de adolescentes juntos y asumen lo peor. El grupo intercambió
Miradas. Un destello de comprensión pasó entre ellos. Sabían muy bien lo que era ser estereotipado, ser visto como una amenaza simplemente por su edad, ropa o el color de su piel. La gente siempre asume que no tramamos nada bueno. El chico de la sudadera con capucha murmuró, frustración filtrándose en su tono. No estamos haciendo nada malo. Daniels dio un paso más cerca, bajando la voz de una manera que señaló un interés genuino. Te escucho, dijo, y honestamente puedo ver que no estás causando problemas, pero a veces la mejor manera de evitar malentendidos es hablar las cosas antes de que se intensifiquen. Una de las chicas del grupo, que había estado callada hasta ahora, miró a Daniels con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No eres como otros policías, dijo sin rodeos, su mirada penetrante. Daniel sonrió levemente, reconociendo el cumplido enterrado en la declaración. Bueno, estoy tratando de ser mejor y, para ser justos, sé que a veces los oficiales tampoco manejan las cosas de la mejor manera. Es una calle de doble sentido. En ese momento, el dueño de la tienda emergió con el ceño fruncido profundamente en sus rasgos mientras señalaba a los adolescentes. Estos niños han estado merodeando aquí durante horas, se quejó. Su voz estaba mezclada con frustración. Están asustando a los clientes. Oficial, debe hacer que se vayan. Daniels se volvió hacia el dueño, notando la ira en su tono, pero eligiendo no intensificar. Señor, entiendo su preocupación. Comenzó a mantener la voz tranquila, pero estos jóvenes no han hecho nada malo, solo están pasando tiempo juntos y no están causando problemas. Cualquier daño. El dueño de la tienda miró a Daniels con incredulidad. Su cara estaba con frustración. No causando daño, están merodeando, y la gente no se siente cómoda entrando con ellos. Rondando, deberían estar en otro lugar. Uno de los adolescentes, el chico con la sudadera, dio un paso adelante, su voz hirviendo de indignación. Tenemos tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. No estamos robando, no estamos causando problemas, solo estamos tratando de disfrutar nuestra tarde. Daniels podía ver a ambos lados. Entendió el deseo del dueño de la tienda de mantener su negocio seguro y cómodo para sus clientes, pero también reconoció el derecho de estos chicos a existir sin ser apartados simplemente por su presencia. Sabía que necesitaba actuar con cuidado para mantener las cosas justas y justas. Esto es lo que propongo, dijo Daniel, mirando entre el dueño de la tienda y el grupo de adolescentes. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Todos pueden quedarse aquí, pero solo hagan ruido y tengan en cuenta a los clientes de la tienda y tal vez después de un rato puedan ir al parque u otro lugar cercano. Los adolescentes intercambiaron miradas, y luego asintieron con la cabeza. Es justo, dijo el chico de la sudadera con capucha. Su tono se suavizó. Miró al dueño de la tienda, que parecía menos que complacido, pero pareció relajarse un poco, reconociendo que el oficial no estaba eligiendo bando, sino que estaba manteniendo la paz. El dueño de la tienda asintió a regañadientes. Bien, murmuró, aunque estaba claro que todavía estaba infeliz, pero si hay algún problema llamaré de nuevo. Daniels lo reconoció con un respetuoso asentimiento. Gracias por ser comprensivo, señor. Creo que podemos mantener las cosas en paz. Mientras el dueño de la tienda se retiraba adentro, Daniels se volvió hacia los adolescentes, que lo miraban con una mezcla de gratitud y respeto. Por primera vez vio un destello de conexión con ellos, un reconocimiento tácito de que los había tratado como individuos, no como estereotipos. Fue un pequeño gesto, pero uno que él sabía que importaba. Antes de que pudieran dispersarse, una voz familiar lo alcanzó desde atrás del impresionante oficial de trabajo. Daniels giró sus ojos, abriéndose ligeramente cuando vio a Jessica Walton, parada a unos pocos pies de distancia, observando la escena con una mirada de aprobación. Había estado caminando por el área, una rutina que solía hacer para comprender mejor a su equipo y a la comunidad. Su mirada me mostró un dejo de orgullo en su expresión cuando se acercó al subdirector Walton. Daniels lo saludó asintiendo respetuosamente. No se había dado cuenta de que ella había estado mirando, pero ahora estaba agradecido de que lo hubiera hecho. Gracias, mamá. Jessica sonrió haciendo un gesto hacia el grupo de adolescentes que ahora comenzaban a alejarse de la tienda, que podría haber sido muy diferente. Oficial, lo manejaste bien. Hace un año habrías respondido de la misma manera. Daniel negó con la cabeza. Una suave risa se le escapó. No, señora, hace un año podría haberlos separado. Les dije que siguieran adelante sin hacer preguntas, pero hoy vi gente, no solo una situación. Supongo que es gracias a ti. La expresión de Jessica se suavizó, sus ojos reflejando respeto y una tranquila satisfacción. El crédito es tuyo, Daniels. Estabas abierto al cambio, dispuesto a ver las cosas de manera diferente. Eso no es fácil después de años en la fuerza, pero es la marca del verdadero liderazgo. Son oficiales como tú los que hacen que este trabajo valga la pena. La palabra tocó una fibra profunda en Daniels. Una oleada de orgullo se hinchó en su pecho. No se trataba solo de hacer cumplir la ley o seguir el protocolo, se trataba de conectar verdaderamente con las personas, comprender sus vidas y servir con humildad y respeto. Jessica lo había desafiado a crecer y él había estado a la altura del desafío. Ahora, de pie en su presencia, sabía que había dado un paso para convertirse no solo en un mejor oficial, sino en un mejor hombre. Jessica puso una mano en su hombro, un gesto de camaradería y confianza. Sigue así.
Daniels, estás dando un ejemplo a todos los que te rodean y recuerda que el impacto de un buen oficial puede tener un efecto dominó en una comunidad de maneras que quizás nunca veas por completo. Daniels asintió con la cabeza, su voz era firme. Gracias, subdirector. No lo olvidaré. Mientras se alejaba, Daniels sintió una sensación de propósito que no había sentido en años. Esto ya no era solo un trabajo, era una misión, un llamado a servir a su comunidad con compasión. Y entendiendo que Jessica le había mostrado y mientras él y O'Hara volvían al coche patrulla, supo que esto era solo el comienzo de un viaje que redefiniría no solo su carrera, sino también su sentido de sí mismo. La prueba definitiva. La noche de Dallas estaba inusualmente tranquila, una calma que dejó al oficial Rick Daniels con una sensación de inquietud mientras él y el oficial de O'Hara patrullaban las calles poco iluminadas. El zumbido familiar del motor se mezcló con el suave murmullo de la radio que había estado inusualmente silenciosa toda la noche. Sin embargo, Daniels sintió algo. En el aire una tensión que no podía nombrar, pero sabía en qué confiar después de años en el trabajo. Era casi medianoche cuando una voz crepitó urgentemente por la radio: todas las unidades disponibles, tenemos una situación de rehenes reportada en South End Apartments, en la calle 12, el sospechoso está armado, y tiene a varias personas confinadas en una unidad del segundo piso, acérquese con precaución. El pulso de Daniel se aceleró cuando intercambió una mirada con O'Hara, que parecía igualmente tenso. Las situaciones de rehenes eran raras pero siempre peligrosas, y requerían no solo entrenamiento y estrategia, sino también decisiones en fracciones de segundo que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Daniels apretó su agarre en el volante, su mente corría mientras giraba el auto en dirección a la escena. Recordó las palabras de Jessica Walton sobre liderazgo y compasión, sabiendo que esta noche necesitaría ambas cosas en spades. Cuando llegaron al complejo de apartamentos, una sensación de urgencia llenó el aire. Varios autos de policía se habían reunido y una pequeña multitud de espectadores se había formado, sus rostros ansiosos mientras susurraban entre ellos. Los oficiales estaban estacionados detrás de los vehículos, armas en mano, mientras algunos miembros del equipo SWAT se preparaban cerca. Daniel escaneó la escena rápidamente haciendo un balance de la situación. Según el informe inicial, el sospechoso había tomado a 3 personas como rehenes, una de las cuales era un niño pequeño. Su pecho se elevó ante el pensamiento. Enfrentaba muchas llamadas desafiantes, pero un niño en peligro era una prueba de cada uno de sus instintos en entrenamiento. La subdirectora Jessica Walton ya estaba en la escena, su rostro tenso mientras hablaba en voz baja con el líder del intercambio. Vio a Daniels y O'Hara cuando se acercaron, asintiendo bruscamente antes de informarles: esto es lo que sabemos, dijo en voz baja pero firme. El sospechoso Marcus Graves es un reincidente conocido con antecedentes de delitos violentos. Tiene retenidos a 3 personas, dentro 2 adultos y un niño. Ha exigido un pasaje seguro fuera de la ciudad y ha dejado en claro que está dispuesto a usar la fuerza si lo provocan. Daniels sintió una oleada de ira crecer dentro de él. La idea de un hombre poniendo en peligro vidas inocentes, especialmente la de un niño, lo dejó frío, pero se obligó a mantener la calma, concentrándose en las palabras de Jessica: necesitamos a alguien en el terreno para establecer una conexión con Graves. Jessica continuó, su mirada intensa: es impredecible y claramente volátil, así que esto tiene que manejarse con cuidado. Daniels, ¿estarías dispuesto a intentar convencerlo? Daniels la miró a los ojos, sintiendo el peso de su confianza en él. Sabía que esta era su oportunidad de poner todo. Había aprendido todo lo que había cambiado dentro de sí mismo para la prueba. Asintiendo dijo: lo haré. Jessica le dio un rápido asentimiento tranquilizador. Tendremos al equipo SWAT listo, pero quiero evitar la escalada. Si es posible, mantenerlo calmado a tiempo y sobre todo mantener a los rehenes a salvo. Daniels respiró profundamente, sintiendo que sus nervios se asentaban en una resolución de acero. Mientras se movía hacia el edificio, escuchó la voz de O'Hara detrás de él: buena suerte, Rick, ¿puedes con esto? Daniels asintió, agradecido por el apoyo de su compañero. Tomó una última respiración para calmarse antes de dirigirse al segundo piso, donde se acercó con cuidado a la puerta del apartamento. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso cuando levantó la mano y golpeó suavemente, su voz tranquila mientras llamaba: Marcus, este es el oficial Daniels del departamento de policía de Dallas. Solo quiero hablar. Está bien, estoy aquí para escuchar. Por un momento solo hubo silencio, luego una voz áspera desde adentro llamó, llena de desesperación y desafío: no quiero hablar. Ustedes cerdos son todos iguales, aléjense de la puerta o me iré, juro que les haré daño. Daniel tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado: te escucho, Marcus, sé que te sientes acorralado, pero estoy aquí para ayudar. Nadie tiene que salir herido esta noche, menos que nada. Solo dime lo que necesitas y trabajaremos juntos. Por dentro podía oír movimiento, un sonido tenso arrastrando los pies que sugería que Marcus estaba caminando de un lado a otro. Mantuvo su tono firme, proyectando calma y empatía, incluso cuando su corazón latía con fuerza en su pecho. Recordó las palabras de Jessica sobre el respeto y ver a las personas como algo más que sus peores acciones. En este momento, Marcus no era solo un criminal, era un ser humano al
Voz de alguien que necesitaba creer que todavía había una salida después de una larga pausa. Marcus habló de nuevo, su voz más suave, casi vulnerable. Yo no quería que llegara tan lejos, solo quería salir de aquí. Se suponía que iban a ayudarme, pero todos se dieron la vuelta a sus espaldas sobre mí. Daniel agarró la abertura, su voz suave, pero firme. Entiendo, Marcus, se siente como si el mundo entero estuviera en tu contra, ¿no es así? Pero estoy aquí y no voy a darte la espalda, vamos a resolver esto. Juntos, todo lo que pido es que dejes ir a los rehenes, podemos hablar todo el tiempo que necesites. Un sollozo ahogado llegó a los oídos de Daniel, y sintió un destello de esperanza. Estaba rompiendo el muro de la ira de Marcus, llegando a la parte de él que estaba asustada, la parte que no quería lastimar a nadie, pero justo cuando sintió que estaba progresando la situación tomó un giro oscuro. Hubo un repentino grito agudo desde adentro, la voz de un niño llena de miedo. El tono de Marcus se endureció de inmediato, su desesperación estallando en ira. No intentes nada, oficial, lo digo en serio, si intentas entrar aquí pagarán el precio. Daniels sintió que se le retorcía el estómago, pero mantuvo su voz firme, anclándose en la calma que había trabajado tan duro para cultivar. Marcus, tienes miedo, y lo entiendo, pero lastimará. Esta gente no lo hará, hazlo mejor, solo empeorará las cosas. Deja ir al niño, y te prometo que me quedaré aquí contigo, resolveremos esto juntos paso a paso. El silencio se alargó tenso y eléctrico, entonces milagrosamente el sonido de la puerta al abrirse llegó a los oídos de Daniel. Contuvo la respiración, cada nervio tenso, mientras esperaba. La puerta se abrió una rendija, y un pequeño niño tembloroso emergió, su rostro bañado en lágrimas. Daniels extendió su mano, su corazón dolía mientras ayudaba al niño a ponerse a salvo, guiándolo de vuelta hacia el equipo SWAT, que esperaba al final del pasillo. El alivio lo invadió, pero sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Volviéndose hacia la puerta gritó de nuevo, gracias Marcus, esa fue una decisión valiente. Sé que esta situación parece desesperada, pero acabas de demostrarme que te importa. Construyamos sobre eso, está bien, sigamos tomando decisiones que te lleven a un mejor resultado. Adentro podía escuchar a Marcus respirando pesadamente, cada exhalación una batalla contra su miedo y su ira. Finalmente Marcus habló, su voz mezclada con agotamiento, no sé cómo salir de esto, oficial, me siento como me estoy ahogando. Daniels respiró profundamente, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Entiendo a Marcus, celo que es sentir que no hay salida, como si el mundo estuviera en tu contra, pero te prometo que todavía hay una manera de arreglar las cosas. Déjame ayudarte. Otra pausa, y luego lentamente la puerta se abrió. Marcus se quedó allí, su rostro marcado por el miedo y el remordimiento, su mano temblando, dejó caer el arma, sus hombros se hundieron mientras se rendía. Daniels lo guió suavemente hacia los oficiales que esperaban observando mientras se llevaban a Marcus esposado. Un profundo suspiro se le escapó. Una mezcla de alivio y tristeza. Él calmó la situación sin perder una sola vida, sin disparar un solo tiro. Era el tipo de resultado que no siempre había creído posible, pero esta noche había demostrado que el cambio era real, que su crecimiento no eran solo palabras o ideales, era tangible, algo que había vivido y respirado. Mientras daba un paso atrás, Jessica Walton se acercó a su rostro reflejando orgullo y respeto. Ella lo miró, y en su mirada él vio el reconocimiento de todo lo que había logrado, cada paso que había dado para convertirse en el tipo de oficial que había imaginado. Que lo hiciste, dijo Daniels en voz baja, su voz llena de admiración. Mostraste compasión, paciencia y fuerza esta noche, mostraste exactamente lo que representa este departamento. Daniels asintió en voz baja, gracias subdirector, no habría podido hacerlo sin que me empujaras a ser mejor, para ver más en esta insignia que solo poder. Jessica sonrió con una calidez en su expresión que decía mucho. La insignia es tan fuerte como el corazón detrás de ella, y esta noche, oficial Daniels, demuestras que tienes el corazón de un verdadero líder. Mientras se alejaba, Daniel se quedó allí en el silencio después de una nueva sensación de paz que se apoderó de él. Sabía que realmente había cambiado, que había abrazado un llamado mucho más grande que simplemente hacer cumplir la ley. Era un protector, un guía, una fuerza para el bien en su comunidad, y cuando regresó a la noche, supo que este era solo el comienzo de un viaje que estaba orgulloso de continuar, uno que estaba listo para caminar con humildad, coraje y un corazón abierto a las personas a las que había jurado servir.